Allí donde haya huellas del hombre prehistórico, junto a sus bártulos se encuentran restos de huesos de perro. Un reciente estudio publicado en la revista Current Biology el 21 de mayo de 2015 data la relación entre humanos y perros en unos 40.000 años tras analizar los huesos de un ancestro común de lobos y perros que vivió en Siberia. Así es que el perro es el primer animal que la especie humana domesticó. Dependiendo de la fuente que se consulte, las fechas pueden variar, pero la mayoría coinciden entre los 40.000 y hasta 50.000 años atrás. El perro como tal no se remonta hasta la última glaciación, 14.000 años, donde nuestros antepasados dejaban atrás sus facetas de cazadores tras el deshielo para empezar un nuevo estilo de vida sedentario, en el que predominaba la agricultura. El hombre se percató de lo útil que podía ser que aquel animal permaneciese a su lado, crió a sus cachorros y eligió entre estos a los más valientes y animosos, a los más fuertes. A partir de ahí, hasta los 12.000 años atrás en el tiempo, son innumerables los casos en los que son encontrados restos de humanos junto a sus perros por distintos lugares del planeta. Lugares como Chile, China, Israel e Irak. En Europa, esta práctica y otras similares maneras de enterrar a los perros con los hombres se mantuvieron hasta la Edad Media, al igual que otras evidencias de esta próspera relación, como representaciones en las tumbas. Las primeras evidencias de razas diferentes surgen en torno a los 10.000 años. En Dinamarca aparecen razas distintas en tamaño y morfología en una misma ubicación. Se comenzaban a adaptar físicamente para llevar a cabo mejor sus finalidades, ya fuese el pastoreo, la caza o la defensa, originando así las razas. En este punto de la historia es donde aparecen los primeros rastros arqueológicos de los fascinantes lebreles. Es sobrecogedora la antigüedad de esta familia y el cómo los fósiles, a lo largo de tantos siglos, revelan desde los inicios siempre sus características peculiares, como hocicos alargados o los miembros rectilíneos, que le permitían alcanzar altas velocidades, conservando su forma original durante milenios. Los lebreles forman el grupo de razas caninas más antiguo. La arqueología nos lleva tras el rastro del lebrel, informándonos del momento de su aparición. Los objetos de arte, monumentos, representaciones plásticas y pictóricas pueden estimar que hacia el año 8000 a.C. los lebreles eran de gran ayuda en la caza. Con mucha probabilidad, el pariente más cercano del lebrel es una raza de perro procedente de las poblaciones nómadas del Oriente Próximo. Las primeras representaciones son del templo de la ciudad de Çatalhöyük, en Turquía, 6.000 años antes de Cristo, y en un vaso funerario procedente de Irak, en torno al 4000 a.C. El lebrel llega, incluso en la época egipcia, a ser la representación gráfica de varios dioses, como Anubis, Set o Upuaut. Los lebreles eran reservados para la alta jerarquía, y fueron las razas de perro por excelencia entre los faraones. Antefaa II, Tutmosis III o el mismísimo Tutankamón se enterraron junto a sus galgos. Puede ser que por estas cualidades y sus primitivos linajes, el grupo de los galgos fue clasificado aparte por varios científicos, zoólogos y naturistas, entre ellos el reconocido sueco Carlos Linneo. Linneo defendía la idea de que las especies cánidas se separaban en 4 categorías: Canis aureus, Canis lupus, Canis familiaris y Canis graius, aclarando de esta manera las diferencias entre estos y los demás perros, dejando a los galgos separados de las demás razas caninas. La historia de los lebreles continuaba. El tráfico comercial de Mesopotamia y los posteriores imperios asirio, sumerio y de Akkad facilitaron la expansión hacia el este. Así poco a poco fueron introduciéndose en Irán y Afganistán, desarrollándose tipos autóctonos especiales según la geografía de las poblaciones aisladas. No se criaban para la caza en grupos, se utilizaban en pareja o solos, principalmente se destinaban a la caza de gacelas o gamuzas. Al remontarnos tantos años atrás en el tiempo, se hace muy complicado concretar sobre qué año surgieron los primeros galgos afganos. Hay papiros, incluso hallazgos de restos con semejanzas a la raza, que datan del 4000 al 3000 a.C., por lo que hay que ser muy cauteloso a la hora de establecer su origen.
Entre el 3000 y el siglo I a.C. se descubrieron varios sellos, pinturas y manuscritos que reflejaban lebreles cazadores con orejas largas y peludas, en la mayoría de los casos con colas largas y en alto. El pueblo afgano protegía mucho la raza, la guardaba celosamente, pues la consideraba como una joya nacional. El buen resultado de la raza como vigilante y cazador hasta le hizo ganarse un día de festividad. En este día celebrado los engalanaban con collares de flores. Era prácticamente imposible adquirir un ejemplar. Las pocas personas que los poseían se daban de narices con otro obstáculo, las estrictas reglas de exportación. Todos los afganos pertenecían al rey y no podían salir del país. Los primeros registros escritos son del siglo XIX. La primera ilustración es del año 1813, de un ejemplar similar al afgano, pero de talla pequeña. 2 años después, un libro llamado Dogs describe una raza que sin dejar a duda es el afgano. Se refiere a ella como una variedad de galgo dorado, muy fuerte, pelo largo y sedoso de unos 10 a 15 centímetros, cruz alta, cola poco habitual y orejas características, similares a la de los spaniels. En 1880 termina la guerra del pueblo afgano con el británico. Llega el colonialismo al Índico y es el principio de su llegada a Occidente. En estos últimos suspiros del siglo XIX, Inglaterra recibe varios afganos. Se exportan perros cuyas características les llaman la atención. Perros de caza y pastoreo en las duras condiciones geográficas y climáticas de las montañas de Afganistán, con habilidades para perseguir presas como liebres, gacelas, lobos, chacales o incluso leopardos nivales. La mayoría de libros datan en 1907, cuando se revolucionó el escenario canino con la aparición del afgano Zardin, propiedad del capitán John Banff, que permaneció invicto en todos los shows que participó. Según los informes, Zardin nació en 1902, en la provincia de Seistán, en la entonces Persia, actual Irán, que hace frontera con Afganistán. Zardin fue exhibido en Quetta, Baluchistán, la India británica. Quetta es actualmente parte de Pakistán. El Kennel Club de India proporcionó una descripción de Zardin escrita en 1906. Esta descripción fue la base para hacer los primeros estándares de la raza del Reino Unido, que fueron destruidos con la Primera Guerra Mundial. Años después, en 1925, fue cuando se fijó el estándar oficial y la raza fue reconocida por el Club Británico. En este mismo año, 1925, Zardin regresó a la India, donde falleció, permaneciendo inmortal en la historia como el que estableció el término galgo afgano, con su pelaje abundante, similar al actual, talla impresionante y conducta fiera. A nivel genético, Zardin no dejó huella. No se encontraron descendientes en ningún pedigrí, pero se convirtió en un símbolo y referencia. Es sorprendente que Zardin, que no figura en la historia del árbol genealógico de la raza, sea tan conocido en todo el mundo. En torno al año 1920 había 2 variedades de afgano, el de montaña y el de llanura. El afgano de montaña es más pequeño, corto y compacto. Sus patas traseras son largas y más anguladas, lo que hace que tenga más facilidad para subir por terrenos escarpados con elasticidad y agilidad. En cuanto al pelaje, es más espeso y adecuado al frío de la alta montaña. El afgano, de tipo llanura, era de las estepas que se extendían al sur de Afganistán. Las patas eran más largas y menos anguladas, en semejanza al saluki o al slugi. Son también de cabezas más finas y prolongadas, con menos pelaje, todo ello para despuntar en velocidad. Tras la guerra, se creó en el mismo Kabul uno de los criaderos más relevantes de la historia afgana, el del mayor Ams y su mujer Mary. Su afijo era Ghazni. Este linaje aparecería en gran parte de los pedigríes de la época. El mayor Ams fue el recopilador principal de los conocimientos históricos actuales de la raza. Por otro lado, procedentes de la frontera de Baluchistán, llegaban a Inglaterra 12 afganos, propiedad del mayor Bell Murray y su mujer Jean Mason, siguiendo una línea diferente a la de Zardin, pelo carente, talla grande, pero más ligeros de hueso. Ese mismo año, el matrimonio Ams ya había ganado los premios más importantes de las tierras indias, así que decidieron partir a Inglaterra con un pequeño número de sus ejemplares Ghazni. Comenzaron a divulgar que su línea era la correcta. Para ello emplearon la fuerza de la prensa y las comparaciones con el propio Zardin. Surgió una contienda con Jim Mason, especialmente por medio de las revistas caninas del momento. Por un lado, se juzgaba la falta de pelo y cuerpo del tipo llanura de los Bell Murray, y por otro, la talla pequeña y falta de elegancia de los del afijo Ghazni.
Sus conflictos fueron a más, y se tuvo que tomar medidas por parte del British Kennel Club, ya que esto podía afectar a la raza y las dos variantes debían ser correctas, ya que ambas procedían del mismo país y sus diferencias solamente eran a causa del terreno que habitaban. Opuestamente a lo pensado, todo esto causó un efecto positivo en el progreso de la raza, ya que en la mediática batalla entre criadores difundió la fama de esta, incrementando el número de seguidores del galgo afgano. Pero la Segunda Guerra Mundial llegó, frenó este incremento y muchos criadores, al verse sin medios ni alimentos, sacrificaban a sus ejemplares o los exportaban a otros países, ocasión de la que se lucró América, instaurando allí la raza. En 1960 se empezó a desarrollar de nuevo la raza y sobre 1980 se alcanzaron en Europa las cifras más altas, con decenas de miles de inscripciones en los libros de orígenes de cría. En los 90 el número se fue reduciendo poco a poco, hasta cifras más corrientes para las especies de lebrel. Actualmente sigue siendo, junto al Whippet o el Borzoi, de los lebreles que mayor número de participantes tiene inscritos en las exposiciones caninas. Los cruces realizados de diferentes linajes dieron por fruto las líneas actuales con el paso del tiempo, juntándose los dos tipos de montaña y de llanura mediante la cría de Europa y América. Hoy en día el mundo del afgano es una sociedad cerrada a las importaciones del país de origen, puesto que los nuevos ejemplares obtenidos en la cría se cree son una combinación mejorada y ya alejada de cada tipo por separado. Aunque resulta impensable que este afgano actual se mueva libremente en plena naturaleza con su manto tan desarrollado, las aplicaciones de esta nueva era no son para la caza y sus principales aportaciones al ser humano son para la compañía y la competición, en la que el manto se puede adecuar a la belleza o a las carreras deportivas manteniendo el corte de pelo adecuado a cada fin.